Gracias a Dios por su amor y su misericordia en esta mañana. Quisiera compartir, por favor, en el libro de Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 15. Dice así la palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierdan nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el sol. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, pues sabemos que una gran multitud estaba siguiendo al Señor. En este versículo número 2 nos dice que la razón por la cual la multitud seguía al Señor Jesucristo no era porque creían en la palabra del Señor y de que Él era el Mesías, sino que veían las señales que hacía en los enfermos. O sea, era una fe por lo que ellos podían ver, mas no en la palabra del Señor. O sea, seguían al Señor Jesucristo por las obras que hacían, mas no por lo que Él es. Una cosa es seguir a Dios por las obras que Él hace, y otra cosa es estar con Dios por lo que Él es. Cuando seguimos a Dios por las obras que Él hace, en el momento de la prueba, muchas veces se falla por la razón que nosotros estamos buscando que Él haga obras a favor nuestro. Es decir, que siempre esté viendo por nosotros, ayudándonos en todo lo que necesitamos. Es decir, estamos nosotros pendientes de lo que Él nos puede dar. Pero sin embargo, nosotros que hemos acercado al Señor Jesús, ciertamente sabemos que nuestro Dios es un Dios proveedor y que es un Dios protector, pero sabemos que Él es Dios y le adoramos y le servimos a nuestro Dios, no precisamente por las cosas que Él nos da, sino porque ahora hemos entendido
quién es Jesús. Como unos capítulos antes, el Señor Jesús le había dicho a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Es decir, cada persona debe saber y conocer el don de Dios, debe entender cuál es ese don de Dios y quién es aquel que estaba hablando con la mujer samaritana, aquel hombre que llegó donde esta mujer y le comenzó a hablar y predicar acerca del reino de Dios. Saber quién es Jesús, saber que Jesús es el Dios manifestado en carne que por amor a nosotros ha venido a la tierra a pagar el precio por nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Y ahora nosotros le adoramos al Señor Jesucristo por lo que Él es. Entonces, hay muchas cosas que nosotros clamamos y pedimos al Señor y ciertamente Él nos responde y Él nos da conforme los deseos de nuestro corazón. Pero hay cosas que el Señor no ha respondido aún, que tal vez tendrán una respuesta tardía, o tal vez el Señor no vaya a conceder aquella petición, porque sobre nuestras peticiones y sobre el deseo de nuestro corazón está la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios es perfecta y es lo que realmente va a permanecer. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová es el que permanece. Nosotros somos guiados ciertamente por nuestros pensamientos, somos guiados también por el Espíritu Santo, pero vivimos en esta carne y esta carne siente, esta carne tiene su manera de pensar también, pero sin embargo no logra ser tan perfecto como son los pensamientos de nuestro Dios. Entonces, ciertamente nosotros podemos buscar y querer algo a favor de nosotros, pero sin embargo sobre nuestros planes y sobre nuestros pensamientos está la voluntad de nuestro Dios. Un ejemplo claro de esto es cuando Pedro pues habla con Jesús y lo llama aparte y le dice, Señor, que no te acontezca tal cosa, después de que Jesús había hablado de que iba a ser entregado a los gentiles y lo iban a matar y lo iban a apresar y lo iban a humillar. Pero Pedro, él basado en su sentimiento, basado en lo que él sentía, él hablaba con Jesús diciéndole, no te pase tal cosa. Y esto era claramente contrario a la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios era que el Cristo padezca y que muera para que luego resucite. Entonces, lo que hablaba Pedro, hablaba de una manera buena, se puede decir, en cuanto a la vista de los hombres, en cuanto a lo que nosotros como hombres, como seres humanos, podemos sentir. Sin embargo, esto no es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, la voluntad de Dios era todo lo contrario a lo que Pedro sentía. Entonces nosotros estamos justamente en esto, en que nosotros vivimos en esta carne y a veces y la carne ciertamente no quiere o no va a favor de la voluntad de nuestro Dios, sino que es contrario a la voluntad de Dios. Pero hermanos, con ayuda de Dios, nosotros podemos sobrellevar las cosas que están que suceden en este mundo y que son la voluntad de Dios. Ciertamente nosotros pues no queremos que el virus de este COVID siga, que no queremos que continúe. Sin embargo, nuestro Dios ha permitido que esto ya sea un año y un poco más de este virus y todavía sigue matando mucha gente. Muchos hermanos de la iglesia han fallecido, pastores han fallecido por causa del virus
aunque es el virus, sin embargo, todo está dentro de la voluntad de Dios. Es decir, Dios lo ha permitido, porque nada de lo que sucede aquí en la tierra está fuera del control de Dios. Entonces, no hay nada que el enemigo pueda hacer si es que Dios no lo permite, no hay nada que se pueda hacer en la tierra si Dios no lo permite de esa manera. Entonces, son cosas que suceden. Nosotros estamos orando pues que el Señor en su grande bondad y misericordia pues calme todo esto. Pero sin embargo esto durará hasta cuando Dios lo quiera. Gloria al Señor Jesucristo. Si nuestro Dios quiere que hasta este momento haya este virus, pues Dios matará el virus y todo quedará eh, otra vez en la normalidad en cuanto a las salidas, al ya no uso de la mascarilla, sino ahora a una vida normal como la vivíamos antes. Pero si no, el Señor Jesucristo continuará y su plan seguirá siendo mucho mejor que el plan nuestro. Pero esta gente que estaba siguiendo a Jesús lo seguían por las señales, veían cosas poderosas, o sea, señales poderosas, sanando enfermos, haciendo milagros que solamente alguien con mucho poder podía hacerlo. Y uno de esos milagros fue la multiplicación de los panes y de los peces, pues simplemente con 5 panes y 2 pececillos, dice la Biblia, dio de comer a 5,000 familias. Entonces todos supieron, sabían que esto había hecho Jesús, que de 5 panes y 2 peces había multiplicado para todos los habitantes de ese momento que estaban, toda la multitud que había seguido al Señor Jesucristo. Entonces ellos vieron el poder de Dios manifestado por medio de Jesús. Entonces ellos dijeron, este es el rey, este es el profeta que había de venir al mundo. Entonces ellos estaban pensando en que la liberación de Israel del poder de los romanos era en ese momento por medio del Señor Jesús. Amén. Entonces cuando ellos dijeron, este es verdaderamente el profeta, Jesús entendió que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, Y ciertamente ese no era el propósito por el cual había venido Jesús, porque el ser humano mira lo que está delante de sus ojos, se mueve conforme a sus emociones, pero no conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la mujer también, la mujer samaritana, ella había confundido lo que le estaba diciendo Jesucristo de darle el agua viva. Ella estaba confundiendo del agua natural, del agua que ella iba a recoger del pozo, pero esa agua que recogía del pozo era una agua que podía beber, pero nuevamente volvería a tener sed, Es algo de lo natural, es algo terrenal, pero el Señor le estaba ofreciendo algo celestial, estaba ofreciendo algo que viene del cielo y es para la eternidad, porque dice el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Entonces es diferente lo terrenal de lo celestial. Amén. Entonces nosotros debemos entender que a veces la voluntad de Dios es duro para esta carne cumplir, es duro soportar las cosas que están sucediendo hoy en día, pero sin embargo el plan de divino, el plan de Dios es mucho mayor, es mucho mejor, hay algo más grande y más poderoso dentro del plan de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces, debemos saber distinguir las cosas que Dios tiene preparados para los seres humanos. Aquí los judíos pensaban en
en hacerlo rey y que los libere y sentarlo en un trono a Jesús, pero eh, sin embargo, lo que Jesús venía a hacer era a libertarnos del pecado y a darnos vida eterna, algo que no entendían ellos y por lo tanto ellos se alejaron del Señor luego de unos días. Ellos se alejaron del Señor porque no era Jesús como el que ellos pensaban. Prácticamente a Judas le pasó lo mismo, pues él también creyó en Jesucristo como a un libertador, como a alguien que iba a obrar a favor del pueblo de Israel y que por fin iba a ser liberados de la opresión de Roma. Pero viendo que el camino de Jesús era dirigido hacia la muerte y la resurrección, Judas, no entendiendo lo que Jesús estaba hablando, se decepciona de su maestro, se decepciona de su pastor, que era el Señor Jesús, no entendiendo la visión que él tenía y lo que iba a suceder y para lo que había venido. Entonces Judas se decepciona y se aleja hablando espiritualmente. Aunque Judas caminaba con Jesús a partir de ese momento, Judas caminaba con Jesús, Judas andaba con Jesús, oía a Jesús, sin embargo ya no confiaba en las enseñanzas que le daba el Señor, ya no confiaba en lo que Jesucristo representaba como aquel Salvador para Israel, pues él se daba cuenta de que iba por otro camino y no a liberarlos de la opresión de los romanos. Entonces Judas se decepcionó y se alejó de Jesús, y finalmente luego lo entregó. Entonces hubo una decepción de parte de Judas porque no entendió la visión y la misión de Jesucristo aquí en la tierra. Es muy importante que nosotros podamos discernir las cosas espirituales que tiene nuestro Dios para nosotros y de las cosas que Él hace en nuestras vidas. Ciertamente muchos hermanos y pastores han fallecido, eh, pero nosotros, si vemos más allá de esto, aunque en la carne nos duele, sin embargo, conocemos y entendemos que los hermanos que han fallecido en el Señor y que duermen en el Señor han ganado la batalla de la fe y que por lo tanto solamente está esperando la corona de vida que el Señor dará en aquel día. Entonces, ha ganado el Señor Jesús porque estos hermanos han vivido para Él y han muerto en victoria de parte del Señor y están evitando que estos hermanos pues sigan padeciendo en este mundo con las cosas que están sucediendo. Sin embargo, nosotros que ciertamente estamos vivos, dijo Pablo, mejor es estar con Él, mejor es estar con Él, pero por causa de que todavía debe ser enseñados muchos. Entonces dice, entonces pienso que me voy a quedar todavía en la tierra para ser de provecho para ustedes. Entonces igualmente nosotros todavía permanecemos en la tierra con el deber que el Señor Jesucristo nos ha dejado de ser luz en este mundo, de ser la sal de la tierra para que el Evangelio sea visto y sea dado como testimonio de salvación para muchos y de testimonio para otros de que verdaderamente que el camino que seguimos es un camino que viene del cielo. Amén. Entonces, son cosas que se disciernen espiritualmente. No todos pueden ver y entender el reino de Dios. Ciertamente, para ver el reino de Dios y entender el reino de Dios, deben nacer de nuevo. Dice la palabra de Dios, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, hermanos, oremos al Señor y esperemos en Él y seamos pacientes para recibir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Yo me pongo a pensar
¿Cuántas veces José habrá estado allí en la cárcel orando y clamando al Señor por algo justo? Pues él no había hecho ningún mal para estar en la cárcel, estar encerrado allí en Egipto. Ni siquiera debía haber llegado allá. Fue vendido por sus hermanos, fue como esclavo, y estando de esclavo hacía las cosas justas. Sin embargo, fue a parar a la cárcel, y habiendo hecho cosas justas, él todavía estaba en la cárcel, y pasaron varios años, muchos días allí en la cárcel, y José continuaba preso. Y quizás pasó un año, quizás pasó un mes, y José clamaba a Dios diciendo: Señor, hazme justicia, porque estoy aquí, si no merecía estar aquí. Sin embargo, la voluntad de Dios era que José permaneciese allí hasta que sea el momento adecuado, hasta que sea el momento de que él salga de la cárcel y que él vaya a ser el segundo gobernador de Israel. Entonces hay cosas que no suceden inmediatamente, pero que con nuestra paciencia las vamos a alcanzar. Mis amados hermanos, tenemos un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que se ocupa de nosotros, un Dios que tiene cuidado de nosotros, y que por lo tanto, hermanos, no desconfiemos y no pensemos que el Señor se ha olvidado de nosotros, sino que nuestro Dios tiene todo bajo su control, y en el momento adecuado hará conforme a su voluntad. Amén, a su voluntad, para que nosotros podamos también seguir dentro del plan de Dios. ¿Qué hubiera pasado con José si no iba a la cárcel? Tal vez él iba a continuar siendo esclavo toda su vida. Pero cuando él fue a la cárcel, conoció al panadero y conoció al copero, y luego por medio de este hombre que salió libre y fue nuevamente a servirle al rey, por medio de él fue que el rey se enteró de que José tenía el Espíritu de Dios y que podía discernir los sueños. Si no hubiera estado en la cárcel, no lo hubiera tal vez conocido nunca, no hubiera pasado lo que sucedió, pero sin embargo en el plan de Dios aconteció. Y también en la cárcel el carácter de José fue moldeado, fue hecho conforme a lo que Dios quería. El carácter es la manera de ser de una persona, y eso es muy importante en el cristiano. Nuestro carácter tiene que ser moldeado, nuestro carácter tiene que ser puesto conforme a lo que es la voluntad de Dios. Recordemos los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. El primero fue ungido, pero no fue formado su carácter, y luego se alejó de Dios y desobedeció a Dios, fue rebelde contra Dios y se dejó llevar por las cosas de su carne. Pero en cambio el rey David, siendo ya ungido, sin embargo, él después de un tiempo de gloria fue perseguido por el rey Saúl y anduvo por el desierto solo. Y David pudo haber pensado: si Dios me ungió como rey, entonces ¿por qué ando solo por el desierto? Y en el desierto fue que él aprendió a ser rey. Allí fue que él moldeó su carácter, Dios lo moldeó, Dios lo hizo conforme a su corazón. Por eso la Biblia dice que es conforme al corazón de Dios. Dios moldeó el carácter de David. En cambio, en Saúl simplemente lo puso directamente. Pero un carácter moldeado por Dios es realmente aquel hombre que va, hombre o mujer, que va a permanecer en lo que Dios tiene preparado para su vida. Asimismo, hermanos, nosotros somos moldeados cada vez, en cada prueba, en cada cosa que sucede en nuestras vidas. Nuestro Dios moldea nuestro carácter, moldea nuestras vidas conforme a su voluntad. Así que confiemos en nuestro Dios una vez más y sigamos con la seguridad
de los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Vamos a orar a nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Él por todas las cosas que Él hace por nosotros y aún las que no ha hecho, porque aún si no las ha hecho es porque nos conviene todavía esto de no hacerlas, sino hacerlas en su debido tiempo. Amén. Dios tiene el control de todas las cosas y aún nuestros cabellos, Él los tiene contados. Así que podemos nosotros reposar, podemos descansar en sus manos, sabiendo que nuestro Dios tiene control de todas las cosas. Amado Jesús, Padre Celestial, en esta mañana, te agradecemos, Dios mío, y sabemos que tú eres Dios, Señor. Sabemos, Padre mío, que todas estas cosas que nos acontecen, Señor Jesús, y que están sucediendo hoy en día, Señor, están bajo tu control. Tú no has perdido nunca el control, Señor, de las cosas que suceden, sino todo tú lo tienes bajo tu control, Señor, y tú sabes cómo estás haciendo con cada uno de nosotros, oh Padre mío, Padre celestial, Dios de la gloria. Permítenos, Señor, que podamos seguirte sirviendo, Padre mío, y que nos des fuerza, que nos des, Señor, de nuevo para hablar tu palabra, Señor, que seamos llenos del poder de Dios, Dios de la gloria, para testificar las maravillas que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Y que allí en medio del desierto, en medio de la soledad, Señor Jesucristo, seas tú dándonos el valor y moldeando nuestro carácter, nuestra forma de ser, para que nosotros podamos ser de mayor provecho aquí en esta tierra y podamos hacer mejor las cosas para ti. Dios de la gloria, te agradezco, Padre mío, porque has escogido este pueblo, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Tu palabra dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los he creado, los formé y los hice, Señor. Tú nos has creado para la gloria de tu nombre, Señor. Fortalécenos, Señor, como el ángel, Señor, que te fortaleció allí en el huerto de Edén. Fortalécenos, Padre, en medio de estos tiempos duros, Señor, para poderlos atravesar y seguirte sirviendo, Señor, y ser la luz que tú necesitas que seamos en esta tierra, oh Padre mío, y podamos hacer, Señor Jesús, conforme a tu santa voluntad. Que todo sea para la gloria de tu nombre, mi Dios, y que nosotros te alabemos por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.